Historia de los Patriarcas y Profetas, capítulo 59, tercera parte, escrito por Elena Harmon de White. Poco tiempo después del nombramiento de Saúl, los amonitas, bajo su rey Naas, invadieron el territorio de las tribus establecidas al este del Jordán y amenazaron la ciudad de Jabes de Galaad. Los habitantes de esta región trataron de llegar a un entendimiento de paz ofreciéndoles a los amonitas hacerse tributarios de ellos. A esto el rey cruel no quiso acceder a menos que fuera bajo la condición de que les sacara el ojo derecho a cada uno de ellos como testimonio permanente de su poder. Los habitantes de la ciudad sitiada suplicaron que se les diera una tregua de 7 días. Los amonitas accedieron a esta solicitud, creyendo que con esto engrandecerían más el honor de su esperado triunfo. Enseguida los de Jabes enviaron mensajeros para pedir auxilio a las tribus del este del Jordán. Así llegaron a Gabaa las noticias que despertaban terror por todas partes. Por la noche, al regresar Saúl de seguir los bueyes en el campo, oyó ruidosas lamentaciones indicadoras de una gran calamidad. Dijo entonces: ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Cuando se le contó la vergonzosa historia, se despertaron todas sus facultades latentes. El Espíritu de Dios vino sobre él. Tomó entonces un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y detrás de Samuel. 330,000 hombres se congregaron en la llanura de Bezec, bajo las órdenes de Saúl. De inmediato, se mandaron mensajeros a los habitantes de la ciudad sitiada con la promesa que podrían esperar auxilio al día siguiente, el mismo día en el cual habían de someterse a los amonitas. Gracias a una rápida marcha nocturna, Saúl y su ejército cruzaron el Jordán y llegaron a Jabes al calentar el sol, dividiendo, como Gedeón, sus fuerzas en 3 compañías. Cayó sobre el campo de los amonitas aquella madrugada, en el momento en que, por no sospechar ningún peligro, estaban menos en guardia. En el pánico que siguió el ataque, fueron derrotados completamente y hubo una gran matanza. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. La rapidez y el valor de Saúl, así como el don de mando que reveló en la feliz dirección de tan grande ejército, eran cualidades que el pueblo de Israel había deseado en su monarca, para poder hacer frente a las otras naciones. Ahora lo saludaron como su rey, atribuyendo el honor de la victoria a los instrumentos humanos y olvidándose de que sin la bendición especial de Dios, todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. En el calor de su entusiasmo, algunos propusieron que se diera muerte a los que al principio habían rehusado reconocer la autoridad de Saúl. Pero el rey intervino diciendo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha traído salvación en Israel. Con esto, dio Saúl testimonio del cambio realizado en su carácter. En vez de atribuirse el honor, dio a Dios toda la gloria. En vez de manifestar un deseo de venganza, mostró un espíritu de compasión y perdón. Este es un testimonio inequívoco de que la gracia de Dios mora en el corazón. Samuel propuso entonces que se convocara una gran asamblea nacional en Gilgal para entregar públicamente a Saúl. Se hizo así, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron muchos Saúl y todos los de Israel. Gilgal había sido el sitio donde Israel había acampado por primera vez en la tierra prometida. Fue allí donde Josué, por indicación divina, erigió la columna de 12 piedras para conmemorar el cruce milagroso del Jordán. Allí se había reanudado la práctica de la circuncisión.
Allí se había celebrado la primera Pascua después del pecado de Cades y la peregrinación en el desierto. Allí cesó el suministro del maná. Allí el capitán de la hueste de Jehová se había revelado como comandante en jefe de los ejércitos de Israel. De ese modo, de ese sitio habían salido para conquistar a Jericó y a Jai. Allí Acán recibió el castigo de su pecado y se hizo con los gabaonitas aquel tratado que castigó la negligencia de Israel por no pedir consejo a Dios. En esa llanura vinculada con tantos recuerdos conmovedores estaban Samuel y Saúl. Y cuando los gritos de bienvenida al rey se hubieron callado, el anciano profeta pronunció sus palabras de despedida como gobernante de la nación. He oído, dijo él, vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he dado un rey. Ahora pues, ahí tienen al rey que ha de guiaros. Yo soy ya viejo y estoy lleno de canas, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he aceptado soborno para cerrar los ojos, y os lo restituiré. A una voz el pueblo contestó: Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de manos de ningún hombre. Samuel no procuraba meramente justificar su propia conducta. Había expuesto previamente los principios que debía regir tanto al rey como al pueblo, y deseaba tan solo agregar sus palabras el peso de su propio ejemplo. Desde su niñez había estado relacionado con la obra de Dios y durante toda su larga vida había tenido un solo propósito: la gloria de Dios y el mayor bienestar de Israel. Antes de que Israel pudiera tener alguna esperanza de prosperidad, debía ser inducido al arrepentimiento para con Dios. Como consecuencia del pecado, había perdido la fe en Dios y la capacidad de discernir su poder y sabiduría para gobernar la nación. Había perdido su confianza en que Dios pudiera vindicar su causa, antes de que pudieran los israelitas hallar verdadera paz. Debían ser inducidos a ver y confesar el pecado mismo del cual se habían hecho culpables. Había expresado así su objeto al exigir un rey. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Samuel reseñó la historia de Israel desde el día en que Dios lo sacó de Egipto. Jehová, el Rey de los Reyes, había ido siempre delante de ellos y había librado sus batallas. A menudo sus propios pecados los habían entregado al poder de sus enemigos. Pero tan pronto como ellos se apartaban de sus caminos impíos, la misericordia de Dios los suscitaba un libertador. El Señor envió a Gedeón y a Barak, a Jefté y Samuel, y os libró de las manos de los enemigos que os rodeaban y habitasteis seguros. Sin embargo, cuando se vieron amenazados de peligro, declararon: Rey reinará sobre nosotros, siendo, dijo el profeta, vuestro rey Jehová, vuestro Dios. Samuel continuó diciendo: Esperad aún ahora y mirad a esta gran cosa que Jehová hará ante vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis cuán grande es la maldad que habéis cometido ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros un rey. Luego clamó Samuel a Jehová
y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día. En el oriente no solía llover durante el tiempo de la siega del trigo, en los meses de mayo y junio. El cielo se mantenía despejado y el aire era sereno y suave. Una tormenta tan violenta en este tiempo llenó de temor todos los corazones. Con humillación el pueblo confesó sus pecados, el pecado preciso del cual se había hecho culpable. Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Samuel no dejó al pueblo en el desaliento, pues éste habría impedido todo esfuerzo por vivir mejor. Satanás los habría inducido a considerar a Dios como severo e implacable, y así habrían quedado expuestos a múltiples tentaciones. Dios es misericordioso y perdonador, y desea siempre manifestar favor hacia su pueblo cuando éste obedece a su voz. No temáis, fue el mensaje de Dios que envió por medio de su siervo. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no dejéis de seguir en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, pues Jehová no desamparará a su pueblo. Samuel no habló acerca del desprecio que él había sufrido, ni reprochó a Israel la ingratitud con la cual le había retribuido toda una vida de devoción. Antes les prometió seguir interesándose incesantemente por él. Así que, lejos de mi pecar contra Jehová, dejando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Pero si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis.